farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力量，破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas tardes, queridos amigos de la Universidad Nacional de Cajamarca. Una semana más, un viernes más, haciendo la habitual entrega de la edición, ¿no?, de este ciclo magistral de conferencias sobre geopolítica que ya está prácticamente llegando a su fin. Entonces, ahora estamos entregando para los que han estado atentos, la 26ª conferencia, que dicho sea de paso, y agradecerle infinitamente a todos ustedes por esa gran vocación, ¿no?, de seguir informándose y al mismo tiempo de compartir. Ha sido, la verdad, un éxito internacional este primer ciclo de conferencias sobre geopolítica en la historia universitaria del Perú. Y bueno, sin más que decir, ya saben más o menos ustedes en qué consiste, quiénes están que lo promocionan. Por supuesto, siempre agradecer a nuestra alma mater, la Universidad Nacional de Cajamarca, al rector Bernardo Escalante Sumaeta, sin cuya venia estos eventos no serían posibles. Por supuesto, a la directiva del Tanque de Pensamiento del canal de televisión internacional HTV, Marcelo Ramírez, su director, y Ivonne Alves, por supuesto, siempre en conducción. En esta oportunidad ya tenían anunciado, tenemos a toda una institución, no exagero, me refiero al licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, director en jefe del Tanque de Pensamiento reconocido internacionalmente, mundialmente, dossier geopolítico de Argentina, y ni más ni menos que también hay que decirlo, dentro de su amplio background, ¿no?, y para ir cerrando con esta presentación, es también un asiduo invitado, ¿no?, habitual a la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú, o sea, conoce muy bien nuestro país, y le damos la bienvenida. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por esta invitación que me haces a un prestigioso trabajo que vienen realizando ustedes, profundo, importantísimo, que son este ciclo de conferencias que han organizado con, como tú dices, tu alma mater, que es la Universidad Nacional de Cajamarca, y también con el apoyo importantísimo de vuestra organización y del equipo de Asia TV, un equipo que desde hace años lidera dentro de los grupos que no son políticamente correctos, sino que transfieren al público en general la realidad, no lo que se intenta instalar a través de los grandes medios. Y es muy interesante esto porque digamos claramente que la geopolítica es una herramienta que ha vuelto por sus lugares. Es como en algunos lados se ha escrito por ahí, es la venganza de la geopolítica, que durante tantos años se la ha ninguneado, se la ha ocultado, se la ha intentado hacer desaparecer y hacer crecer algunas ciencias para reemplazarla. Hoy no hay nadie que no hable de geopolítica. Aún, vamos también a decir la verdad, hay pocos que interpretan realmente lo que es geopolítica, porque hacen algunos política internacional, hacen otros expertos en relaciones internacionales, hay otros que son geógrafos, pero no es una sumatoria y da igual a geopolítica. Son una disciplina que tiene un sinnúmero de instituciones y de disciplinas que concurren a obtener una conclusión fundamentalmente para los estados y fundamentalmente para las dirigencias. Así que nuevamente te agradezco esta invitación en esta 26 reunión, que realmente es un número importantísimo.
Muchas gracias por sus palabras, maestro. Y sí, en efecto, ha sido, aunque parezca mentira, todo un sacrificio, aunque no lo crean, ¿eh? Y bueno, y muchas gracias, por supuesto, por aceptar, por la disponibilidad. Damos la bienvenida, por supuesto, al doctor Manuel Espinosa, director en jefe del Tanque de Pensamiento Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI, de Nicaragua. Bienvenido, doctor Espinosa. Su audio, doctor, su audio. Muchas gracias, Carlos. Un honor tener a nuestro ilustre invitado. Con mucho entusiasmo e interés estamos esperando su disertación magistral hoy. Es un tema que nos ocupa mucho, el entendimiento de centro-periferia y sobre todo en su extrapolación hacia la coyuntura actual. Felicito siempre a Proyecto Patria, a la Universidad de Cajamarca, a los amigos de Asia TV, que sin duda alguna estamos ejerciendo una labor apostólica aquí de manera regional a todos los que siguen todo este ciclo de conferencias tan importante, tan ilustrativa, tan informativa, tan llena de academicismo. Les deseo los mejores éxitos a nuestro expositor el día de hoy, que sin duda alguna pues nos va a llenar de mucha información relevante. Muchas gracias, doctor Espinosa. Tenemos también a César Erasmo Chilón Rojas, secretario de Proyecto Patria. Por favor, sus palabras de apertura. César, ¿nos escuchas? Bueno. Antes de empezar esta conferencia, de una vez ya, vamos a poner un pequeño video de introducción, ¿no?, a la conferencia magistral de hoy, que es, pues, cuando las periferias empiezan a marcar el rumbo del globo. Por favor, controles con el video. So rich in resources. It's off the charts rich. And they have a lot to be proud of. And our competitors and adversaries also know how rich in the resources that this region is. 60% of the world's lithium is in the region. You have heavy crude. You have light sweet crude. You have rare earth elements. You have the Amazon, which is called the lungs of the world. You have the 31% of the world's fresh water here in this region. And there are adversaries that are taking advantage of this region every single day, right in our neighborhood. And I just look at what happens in this region in terms of security, impacts our security, our national security in the homeland and in the United States. Adelante, doctor licenciado Pereira Melle. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Debo y pedí justamente el ingreso para esta conferencia de ese extracto de una participación de la comandante general Richardson, actual jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que para que entienda nuestra audiencia, es el Comando Sur, una de las divisiones planetarias que hizo el Pentágono cuando instrumentó este gigantesco despliegue global a partir de la desaparición de la ex Unión Soviética, lo cual determina su verdadero rol de república imperial y que es una especie, si nos retrotraemos a la época imperial romana, es el lugar hacia donde cada legión era enviada para sostener el poder de la Roma imperial. Y también un detalle que no es menor, porque muchas veces los latinoamericanos, los sudamericanos, nos consideramos que siempre estamos fuera de las agendas internacionales, que estamos fuera de los grandes acontecimientos internacionales. Pues fíjense lo contradictorio de esto, que se transmite a través de los medios de comunicación masivos, fundamentalmente pro-occidentales, que la jefa del Comando Sur nos incluye como un hecho trascendente para su seguridad nacional, o sea, para la seguridad nacional de Estados Unidos, que ve con mucho mala vista a los adversarios que participan en nuestra región. Y cuando habla de adversarios sabemos perfectamente a qué se está refiriendo. Son
a las acciones comerciales de intercambio que tienen nuestras naciones con el mundo periférico accedente, que está ascendiendo, que son las potencias que han empezado a tener gran auge en este siglo XXI. Fundamentalmente me refiero a China, al sudeste asiático, a Rusia, a la India, y próximamente iremos viendo que eso va a ser el eje a través del BRIC. Por eso esta conferencia o charla mejor entre amigos es direccionado hacia lo que decía y le planteé a Carlos Mamani de hablar de cuando las periferias empiezan a marcar el rumbo global. ¿Por qué utilicé este título? Porque la historia no es lineal, la historia tiene distintos movimientos y debemos entender que nada es perpetuo ni nada es, como diría un dictador español, nada está atado y bien atado a perpetuidad. Pues bien, para que nos ubiquemos temporalmente y que nos demos cuenta que los cambios que hemos venido sufriendo y sufriremos, simplemente en los últimos 200 años de historia de la humanidad, en 1814 se estableció el famoso Tratado de Viena o la de la famosa Santa Alianza, donde se reinstauró todas las monarquías europeas después de la derrota de Napoleón, y hubo una, entre comillas, paz entre naciones europeas mientras terminaban de conquistarse el mundo. Esa paz duró apenas 100 años. En 1914 todos sabemos que se rompió con la Primera Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra Mundial finalizó con la destrucción y desaparición del Imperio Alemán y todas sus colonias, del Imperio Austrohúngaro, que dio origen a muchas de las dificultades y de las conflictividades que hoy se viven en esa zona, los Balcanes, Europa del Este, etc. También desapareció el Imperio Turco, que también hoy en día en sus ex regiones es un motivo de fuerte conflictividad. Me estoy refiriendo a lo mal llamado Medio Oriente, que sería Asia suboccidental, y a la zona de Asia Central. También se vio la desaparición de un gigantesco imperio que fue el Imperio Ruso y que dio origen al conocido o la conocida ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso es para ir marcando cómo la historia no es firme, no es sólida, no es como dijo Fukuyama el fin de la historia. La historia sigue recreándose permanentemente. Esa Primera Guerra Mundial tuvo como una especie de impasse y terminó en un segundo enfrentamiento, no solamente europeo, sino global, conocida como la Segunda Guerra Mundial, que terminó con un holocausto desarrollado a través de la utilización de nuevo armamento denominado armas atómicas. A partir de este conflicto, se desarrollará un nuevo mundo, una nueva conformación, una nueva relación de poderes, y que ello llevaría a la conocida bilateralidad, conocida como el mundo bipolar, encabezado un bando por Estados Unidos de Norteamérica y otro bando encabezado por la Unión Soviética. Todo eso funcionó con los conflictos que todos sabemos, con los enfrentamientos periféricos, con guerras de baja intensidad, guerras directas, Corea, Vietnam, ¿no es cierto? Y finaliza ese periodo con el periodo de la disolución de la Unión Soviética. Ese periodo, 1945-1991, es aproximadamente 50 años. O sea que de la famosa Tratado de Paz de Viena, que duró 100 años, hubo un nuevo tratado de paz, entre comillas, establecido en Yalta y Potsdam, los dos acuerdos entre las superpotencias, que duró 50 años. A partir de ese momento surge un poder
absoluto y total, que es el modelo hegemónico norteamericano planteado a través de lo que se conoce como la última globalización neoliberal y también basándose en un expansionismo militar increíble en todo el globo terráqueo y que tuvo sus publicistas y sus propagandistas. Por eso surgió la historia y la filosofía del choque de civilizaciones. Ya no era un choque ideológico, sino que era un choque de pueblos, de razas, de culturas, de religiones. Por eso también no había un cambio absoluto más en el modelo económico global. Había triunfado supuestamente un solo modelo de capitalismo y ese capitalismo se hizo básicamente un capitalismo financiero, no productivista, que lo vamos a ver a la postre cómo eso ha desembocado en nuevas crisis y en nuevos problemas y que va a desembocar también en cambios de poderes históricos. Ese absolutismo, esa hegemonía duró 10 años, de 1991 hasta el año 2001, famosa 11 de septiembre, que empieza a encontrarse con, para poner hitos, ¿no es cierto?, históricos. Empieza la dificultad de seguir manteniendo ese modelo hegemónico a rajatabla. ¿Qué había pasado? Y en ese interín pasaron muchas cosas que iremos avanzando rápidamente para llegar hasta el 2023 hoy, que la hegemonía ya no es absoluta, que hoy tenemos un mundo de poderes multipolares con un trípode básico de 3 grandes potencias encabezadas por Estados Unidos, China y Rusia. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué pasó entre 2001 y este 2023? Y han ocurrido 2 o 3 acontecimientos, a mi entender, importantísimos. El primero es que en el año 2008 la crisis del sistema financiero occidental ocasionó un golpe terrible a ese diseño hegemónico económico global que se había instaurado y que demostró que Occidente había abandonado las áreas productivistas y de tecnología de punta para dirigirse solamente al espurio negocio de los grandes grupos financistas. Eso llevó a que se trasladara el mundo productivo real, de la economía real, a otras regiones del globo terráqueo, específicamente y fundamentalmente al Asia, que se transformó en la gigantesca fábrica del mundo. No solamente China, también la India, el sudeste asiático, etc. Las mismas Japón y la misma Corea del Sur. O sea, observamos un cambio importantísimo. Ahora bien, ese crack del 2008, del cual la mayoría de las naciones que dependen de este mundo occidental y de su sistema financiero, prácticamente no han logrado recuperar los mismos estándares de antes de la crisis. Fundamentalmente los países europeos. Pero además llevó acompañado de una nueva vuelta de tuerca al sistema, que hizo que hubiera una hiperconcentración financiera en manos cada vez de menos jugadores. Esta semana termina en Davos esta tradicional encuentro entre magnates, empresarios, jefes de Estado, etcétera, y el grupo Oxfam, que hace análisis de la situación internacional, nos dice que el 1% de la población del mundo prácticamente dispone del 99% del PBI del resto de la población del mundo, lo cual hace que ese modelo sea insostenible. Y que desde la bendita pandemia, que ya hablaremos, estos grupos o estas personas que han acumulado tantas divisas, por año han incorporado a sus capitales 2.700 millones de dólares diarios. No por mes ni por año,
por día a sus fortunas personales. Todo esto, por supuesto, en detrimento de ¿quiénes? De las clases medias y de las clases bajas, que hoy en día están viendo cómo pierden sus capacidades de buen vivir, de calidad de vida y de tener un futuro dentro de este modelo. Ese modelo, por supuesto, vuelvo a reiterar, termina en las últimas hiperconcentraciones financieras por estas megas corporaciones que cuando si fueran una muñeca rusa, esta es la manushka, que uno la va abriendo y cada vez va encontrando una nueva adentro. Bueno, la última, la más pequeña, pero la más poderosa, terminan siendo BlackRock y Vanguard, dos gigantescos grupos de financistas que a su vez son el poder de Estados Unidos, son los que le prestan dinero al Banco Central, son la Reserva Federal y son el principal asesor económico de Estados Unidos. O sea, tiene instalada el propio poder de la República Imperial un grupo que está por encima de los intereses del propio Estado norteamericano, del propio interés del ciudadano norteamericano y, por supuesto, por encima de todos los intereses de los Estados-nación del mundo. Ahora bien, convengamos que eso tampoco tiene un buen futuro. El segundo punto que en este periodo que hablamos, 2001-2023, es el periodo que determinó la pandemia. Fue otro golpe mundial de la cual muy pocas naciones se han recuperado completamente, excepto los países asiáticos, que a pesar de haber sido acusados de ser los promotores de la enfermedad llamada COVID-19, han pasado el periodo del encierro del año 2020 con crecimientos de su PBI, mientras que todas las demás naciones, especialmente el grupo del G7, vio reducida su participación en el PBI. Pero además demostró varias cositas. Punto 1, demostró que el Occidente, que se denominaba así a una estructura de poder suprarracial, de que tenía súper controles en todas las áreas, demostró que en el área específica de la salud no tenía ninguna herramienta para hacer frente a esta pandemia. Recuerden el robo de productos sanitarios. Descubrieron que ya no fabricaban absolutamente ningún equipamiento sanitario en sus países. Todo se producía en la India, en Asia y en China, los famosos respiradores. Descubrieron que y trataron de ningunear a todos lo que viniera fuera de su territorio, especialmente de ciencia y tecnología. Me refiero específicamente al tema de las vacunas, porque durante meses dijeron de que la vacuna rusa conocida como Sputnik V corta era de muy mala calidad y no tenía ningún resultado. Todo se cayó el día que la principal revista de ciencia médica del mundo, Lancet, la inglesa, sacó un artículo fundamentado con distintos tipos de experimentos que la Sputnik V corta era quizás la más eficaz en el combate contra el coronavirus. O sea, todos estos detalles que estamos hablando, por supuesto, no están todos los días en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación no están todo el día, entre comillas, utilizaría la palabra aturdimiento para confundirnos y volvernos dóciles a las distintas acciones que nos quieren imponer. Ese 2020 lo detectamos y lo lanzamos en una famosa conferencia que organicé, en la que estuvo el gran filósofo ruso Alexander Dugin, en el que también estuvo de acuerdo en decir que el 2020 había sido un año bisagra para la humanidad, porque había demostrado que los países periféricos y los países de potencialidad creciente habían llevado adelante mucho mejor el enfrentamiento a la crisis pandémica. Recuerdo, y con esto termino esta parte, que en Italia
unidades enteras del ejército ruso se hicieron presentes con equipamiento de guerra bacteriológica y también una gran delegación de médicos cubanos que fueron recibidos para tratar de colaborar en el combate, ya que Italia había perdido la batalla contra el coronavirus. Todo esto que estamos ahora sintetizando nos va llevando a la conclusión de que esto son pasos que se van dando y que van demostrando cómo se va transfiriendo el poder y las realidades de un sector que históricamente controló el mundo en los últimos, por lo menos en los últimos 200 años, a una nueva realidad de un nuevo control y una nueva estructura de poder que se viene. En el 2021 estos cambios empezaron a profundizarse y ya Estados Unidos lanzó todas las proclamas en contra de los que ellos llaman estados revisionistas, le hace China, le hace Rusia, le hace la India, le hace Irán. ¿Por qué dicen eso? Y porque son las antiguas naciones imperiales que fueron subyugadas ¿por quién? Por el occidente triunfante. Ahora, todas esas realidades están volviendo a surgir. En el año 2022, Estados Unidos desató lo que nosotros denominamos la guerra híbrida global. Porque lo que se denomina el conflicto de Ucrania hoy en día es una guerra planificada y programada en los últimos por lo menos 10 años. Fue proclamada y planificada lo de la Plaza Maidán para desestabilizar el gobierno ucraniano, para voltearlo, ya que era afín a tener relaciones profundas con la Federación Rusa. Se instauró un gobierno totalmente pro-occidental y a partir de ese momento se empezó a planificar un enfrentamiento con la Federación Rusa. No lo digo yo. En los últimos días, en medios de prensa europeos, tanto el expresidente Hollande de Francia y la ex canciller alemana Angela Merkel han dicho públicamente que ellos hicieron hacer los famosos tratados de Minsk que supuestamente iban a llevar la paz a Ucrania simplemente como una ganancia de tiempo, que impidiera al Estado ruso establecer una potestad que venía creciendo. El tema, estimados, es que lo hemos visto claramente. La guerra fue planificada y fue ordenada y fue llevada adelante por el señor Zelensky, que es quien le ha tocado en esta ocasión el rol de ser el guerrero proxy de las estructuras occidentales. Lamentablemente es así. Y, por supuesto, todo esto nos debe llevar a pensar también en la revancha de la geopolítica, porque vuelven a aparecer, ¿quiénes? Los países, culturas imperiales que han sido arrasados por Occidente en los últimos 5 siglos. Y en este 2023, algo que se va a seguir imponiendo, como ya dije también la revancha de la geopolítica, es que la geopolítica se va a imponer a los mercados. Esto es fundamental que lo entendamos porque toda nuestra formación que es eurocentrista y que ha sido formateada dentro del liberalismo económico, nos ha hecho creer de que los mercados son una especie de gigantescos santuarios que no se pueden tocar ni se pueden modificar y que en la realidad ello es realmente lo contrario. Que bien se pueden modificar las realidades y que bien se pueden modificar lo que se denominan los mercados.
Entonces, estos pasos que son fundamentales en estos tiempos nos deben llevar a entender esta situación. Cuando en el 1991 se dio lugar al proyecto neoconservador del unipolarismo hegemónico que tiró a la borda el no equilibrio del poder que había sido la tradición siempre en la tradición histórica de la humanidad, y con un documento que lo justificaba, que era el famoso el siglo XXI, el siglo norteamericano. Para ello aumentó la doctrina de Levi Strauss, un austriaco nacionalizado norteamericano, hombre del Pentágono, que hizo poner en marcha un proyecto que se llama el caos organizado. ¿Qué significa eso? Algunas naciones, las amigas y las que nos interesan, van a estar bajo un cierto tipo de cobertura de organización, de tranquilidad y de estructura económica. Y las demás naciones se las va a mantener bajo un caos perpetuo e interno que impide a esas naciones poder desarrollarse y tener en el futuro algún tipo de influencia. Ese modelo lo hemos visto que se instaló en África, en el Medio Oriente, etcétera, con las famosas revoluciones o primaveras árabes, las revoluciones de los colores, y que en definitiva todos han terminado en gigantescas crisis internas en todos esos países y que lo seguimos viendo, infelizmente, como una situación de crisis permanente. Pero, como decíamos, la historia no es lineal, la historia no es permanente y sigue su trayectoria. Surgió algo distinto. Surgió ese pueblo, cultura, nación, que es la República Popular de China, que después de sufrir 100 años de humillación, desde 1850, un detalle que la mayoría de los occidentales desconocemos. Hasta 1850, el PBI del mundo, 2/3 del PBI estaban en Asia, concentrados fundamentalmente entre China y la India. Y el tercio distinto era Europa. A partir de la invasión europea, especialmente la inglesa, a la India, y, como todos sabemos, las dos guerras del opio a la China y lo que los chinos llaman la humillación, bajó a representar solamente el 3% del PBI del mundo esa región, especialmente China y la India, de haber tenido casi los 2/3 del PBI global. Bueno, con la revolución comunista de Mao Zedong en los años 40, 50, esa situación se empezó a revertir. Y ha tenido un cambio histórico nunca antes visto, que fíjense en este detalle. En 1948, la participación en el PBI global, en el mundo de exportaciones, China era el 0,9%. Y en los últimos años ha llegado a ser casi el 15%. Es un cambio totalmente copérnico. Pero hay un detalle que no es menor. El PBI chino, desde 1978 hasta el 2013, 2014, se multiplicó por 130 veces. Caso único en la historia de la humanidad y prácticamente imposible de modificar y alcanzar. Esto, por supuesto, le prendió las luces de alarma a Estados Unidos. Uno lo puede seguir a través de los escritos de Eurasia Group, de Jan Bremer, que es uno de los mayores expertos de asiático pro-norteamericano, anti-chino, en la que decía que la situación hacía que para el 2040 China se transformara en la primera potencia, no solamente económica, sino también comercial, pero también tecnológica y en otros rubros. Esto, por supuesto, no quiero profundizar más, y por supuesto que la única alternativa que ha presentado Estados Unidos a la región ha sido el expediente militar, crear el famoso Quad, el famoso AUKUS,
Los invito a los que quieran conocer profundamente este punto. Tuvimos una magnífica conferencia en nuestro ciclo del año pasado, la geopolítica de la ruta de la seda y el despliegue con Latinoamérica, y en nuestro sitio web, nuestro sitio de YouTube, en el canal, allí está la 6ª conferencia. El otro país, creo, vamos a ir apurando, el otro país que modificó absolutamente toda la situación global es la misma actual Federación Rusa. Que ¿cómo fue la situación? Y fue una situación muy complicada, porque a partir de la disolución de la Unión Soviética, recuerden que se recrearon 12 países nuevos, además de la Federación Rusa, y la Federación Rusa sigue siendo el territorio más grande del mundo. A pesar de ello, se implementó todo el famoso tsunami neoliberal que llevó prácticamente a la disolución del Estado ruso, a la vil venta de sus recursos naturales y de sus empresas estatales. Todo esto se fue revirtiendo a partir del 2000 con la asunción del presidente Vladimir Putin, que recuperó para sí el poder del Estado y empezó a poner orden en el tema de los recursos naturales y en volver a fortalecer algo que había quedado allí latente, pero que tenía una gran masa, digamos, de material humano formado. El área científica tecnológica, esa área ha sido fortalecida por Moscú y hoy en día nos está mostrando los ejemplos en los distintos avances científicos que está obteniendo nuevamente la Federación Rusa y que es parte de toda esta situación. Estos 20 años han cambiado, pasando de un estado casi paria a estar nuevamente Rusia sentada en todas las mesas de discusión internacional y que se ha transformado en un poder global importantísimo que no puede ser desconocido. Henry Kissinger lo acaba de decir en Davos, que tienen que negociarse con Rusia sí o sí, porque no puede existir un mundo sin Rusia. Creo que Henry Kissinger no es un prorruso, es un hombre de Estado norteamericano y es importante también seguirle sus declaraciones para que pongamos las cosas en su justo lugar y no nos dejemos manejar por actitudes propagandísticas que solamente son eso, falsedades de guerra y nada más. El otro escenario importantísimo es el escenario del Medio Oriente, que como todos sabemos ha sufrido gigantescos cambios. Y allí también los periféricos empiezan a tener una gran influencia. ¿Por qué decimos esto? Fíjense en que, y solamente voy a poner un solo ejemplo, lo que ha ocurrido con la OPEP+. La OPEP+, hasta hace pocos años atrás, era un brazo armado energético de Estados Unidos de Norteamérica y sus socios europeos. Y este año, o mejor dicho, el año pasado, la OPEP, primero, no sancionó a Rusia, ninguno de los países que lo integran. Segundo, no cumplió con las directivas de la Unión Europea y de Estados Unidos de reducir la producción petrolífera para salvar la economía europea. No aumentó la producción, dijo que iba a reducirla y la redujo y permitió que Rusia forme parte de ese club privilegiado de poseedores del recurso energético que además la guerra de Ucrania vino a poner blanco sobre negro de que quien posee productos energéticos sigue teniendo una importancia capital para cualquier país del mundo y fundamentalmente para el desarrollo del modelo industrial moderno. Y allí vemos entonces nuevos cambios. Ahí apareció y resurgió la República Islámica de Irán, con fuerte presencia en Medio Oriente, especialmente en la zona de Irak, en la zona de Siria y en la zona del Líbano, y también el nuevo cambio societario de la monarquía saudita.
Arabia Saudita y los países del Golfo han iniciado negociaciones con Irán para restablecer nuevas estructuras. Y a su vez se han sumado la participación de estos países del Medio Oriente, tradicionalmente pro-norteamericano, en una nueva alianza económica con la República Popular de China. Hace pocos meses, Xi Jinping tuvo una tremenda influencia en la región con un viaje que ha hecho y que se llevó a profundos acuerdos con la monarquía saudita. O sea, los poderes tradicionales históricos siguen perdiendo poder. El otro gran escenario es el África. El África, donde se está realizando una verdadera lucha entre potencias y donde ahora Rusia, China, Turquía, Irán empiezan a tener una gran influencia en la región, fundamentalmente China, desde su punto de vista económico. ¿Por qué? Porque además las atrae con el nuevo proyecto conocido como la Ruta y Cinturón de la Seda, que le permite a todas estas naciones que han estado durante muchísimos años transformadas luego de sus, entre comillas, independencias en neocolonias europeas, en la posibilidad de salir de esa situación y transformarse en poderes concretos y reales. No nos olvidemos, por ejemplo, que dentro de los BRICS, uno de los que la forman parte es Sudáfrica, o sea que uno de los miembros africanos ya es parte de los BRICS. Y todo ello además debe seguirse con profundidad. Egipto ha pedido participar de los BRICS. O sea, hay cambios profundísimos que se están viendo y de cambios societarios y de que el Occidente, que usufructuó, y fundamentalmente Europa. Hace pocas semanas, la Giorgia Meloni, la primer ministro italiana, había hecho un discurso antes de ser primer ministro en que acusaba a Francia de ser un país colonialista que se aprovechaba de sus ex colonias porque realmente maneja el modelo financiero porque le implementó el famoso franco africano, mediante el cual estos países que fueron colonias siguen haciendo intercambio con su ex metrópoli y sigue siendo dependientes económicamente de Francia. Por ello, Francia todavía sigue teniendo beneficios de inventario favorables. O sea, observemos, todo esto empieza a resquebrajarse. Y como el euro, el dólar empiezan a no ser ya solamente la única moneda para intercambio internacional y empiezan a manejarse monedas locales de intercambio, que ya lo hemos visto, cómo se están firmando convenios gigantescos, profundísimos, cambian absolutamente la situación. Por supuesto, volvemos a reiterar, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos sigue manejando, como bien dijo al principio nuestra señora general Richardson, observan que para la seguridad norteamericana esa región no puede caer en manos de nuestros adversarios. Por lo tanto, le van a crear, como le están creando, conflictos étnicos, conflictos de grupos terroristas islámicos. No en vano, Malí y otras repúblicas africanas han pedido que se retiren inmediatamente las tropas francesas que supuestamente combatían al terrorismo islámico y en la práctica no lo combatían y han sido reemplazadas por unidades y asesores rusos que sí están combatiendo ampliamente a ese terrorismo islámico que, como bien dicen muchos, es el brazo islámico de la CIA, Al-Qaeda, en esa región. El otro punto que creo que para ir finalizando es la temática de nuestra propia región. Nuestra propia región, como bien lo había dicho esta señora general el año pasado, no es una región de segundo orden. Es una región de importancia capital
para la seguridad norteamericana, pero también es una nueva oportunidad y realidad que se nos abre. Estamos viviendo los latinoamericanos una nueva situación como lo fue el famoso gran juego del siglo XIX del enfrentamiento por el Asia entre Rusia y China. Eso se ha trasladado a nuestros territorios. Hay países en nuestra región que tienen una relación profunda con el nuevo bloque que está en crecimiento. Le hace Venezuela, le hace Nicaragua, le hace Cuba. Pero también convengamos que la mayoría de nuestras naciones son naciones que han cambiado de estatus societario. Hasta hace pocos años atrás, el principal socio comercial de nuestra región se llamaba Estados Unidos de Norteamérica. En la actualidad ha sido reemplazado prácticamente en su totalidad por la China popular, con la excepción, podríamos decir, clara, de México, que México tiene mucha relación con el TEMEX, con Estados Unidos, y la República de Colombia, que durante todos estos años, bajo la ocupación norteamericana disfrazada de el Plan Colombia, ha sido una especie de portaaviones fijo para Estados Unidos en nuestro continente. Pero esa situación evidentemente que ha empezado a cambiar luego de las revueltas populares que ha habido contra el modelo del tsunami neoliberal y las metodologías que aplicó los narcogobiernos de Uribe y sus delfines, y ahora con Petro la situación empieza también a modificarse ampliamente. En nuestros territorios, las riquezas, el petróleo, el gas natural, el trigo, los cereales, etcétera, hasta la biomedicina, el agua dulce, todos son de una necesidad imperiosa absolutamente para todas las naciones. Por lo tanto, empieza un nuevo ciclo para nosotros los latinoamericanos y suramericanos o iberoamericanos, como le querramos llamar. Esto, a su vez, tiene una fuerte cambio. ¿En dónde? En nuestro vecino y gigante económico, Brasil. El cambio de mandato, el cambio de administración de Jair Bolsonaro, un hombre totalmente ligado a la política exterior norteamericana, por un nuevo, un nuevo mandato del presidente Lula, un hombre que apostó fuertemente en la multipolaridad, nos permite ver que empieza a desarrollarse un nuevo escenario para América del Sur. Y eso también habla de que estamos hablando de la periferia. Y no nos olvidemos de que en ese hemisferio sur, en este subcontinente suramericano, está Brasil, que es una pata fuertísima del famoso grupo de los BRICS. BRICS, que como todos sabemos, están en un raudo camino a implementar el incremento de los mismos. Ya Argentina ha solicitado participar de ello, ha tenido el visto bueno de Rusia, ha tenido el visto bueno de China, y posiblemente en los próximos tiempos podremos ingresar a ese club selecto. Todos del sur global, todos que conformamos una nueva estructura integral, distinta a lo que yo he denominado, por ello, cuando tú hacías referencia, Carlos, a las conferencias mías en la Escuela Superior de Guerra, había dado una que era 5 siglos de dominio occidental han llegado a su fin. Pues bien, ese llegado a su fin no va a ser un cambio pacífico, no va a ser un cambio tranquilo. Va a llevar muchos remesiones en muchos conflictos, porque en nuestra región está vigente todavía la vieja doctrina Monroe, que ha sido reactualizada del siglo XXI. Y entonces se nos crean conflictos ficticios, se nos ha administrado el poder extranjero a través de estructuras de la división de poderes, como ser los aparatos judiciales,
Y por supuesto que la principal herramienta que tiene el poder imperial de la República Imperial acá es los medios de comunicación, que permanentemente tergiversan y permanentemente confunden y tienen a las poblaciones totalmente sin conocer la realidad y la verdad del mundo. Y eso acompañado con una formación cultural occidental y fundamentalmente eurocentrista que seguimos teniendo, nos dificulta mucho la posibilidad de poder entender este nuevo reordenamiento global. Por ello, estamos viendo el crecimiento de una periferia que se va hacia el centro. Y el centro que controlaba las periferias empieza a desgajarse, empieza a perder esa posibilidad. Eso es lo que hoy tenemos que hablar. Eso es lo que hoy tenemos que entender. Eso es lo que hoy tenemos que comprender. Tenemos que entender los BRICS+, los OPEC+, la nueva ruta de la seda, la Organización de Cooperación de Shanghái, la RCEP, el Banco de Infraestructura y Desarrollo Asiático, las nuevas sociedades comerciales con toda Asia y todo ello que se está desarrollando en el escenario del sur global. Por ello, estamos, y con esto finalizo, viendo que estamos siendo testigos de un cambio tectónico y que muchas veces no tomamos conciencia de estos cambios porque ocurren a tal velocidad y con tanta profundidad que nos sorprende a nosotros mismos que hemos venido anunciándolo desde hace mucho tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias y con esto finalizo y quedamos a su disposición, estimado Carlos. Maestro Pereira Mele, ha sido un honor escuchar su magistral exposición que nos pone al tanto, que nos da brújula para comprender y no perdernos ni extraviarnos en este tan atribulado mundo del siglo XXI, que lejos de lo que se pensó o las ideas kantianas que el liberalismo siempre pregonó en materia de relaciones internacionales, es cualquier cosa menos el más pacífico, menos el más, vamos a decir, próspero, ¿no? Todo lo contrario, tenemos un mundo, como dije, bastante atribulado, donde, bueno, los peligros que se ciernen sobre la humanidad, que han sido bastante vapuleados por el desarrollo tecnológico dentro del área bélica, ponen de verdaderamente en cuestionamiento, ¿no? Si realmente hemos vivido o hemos estado viviendo en el orden más idílico del mundo posible, que nos dijeron que no iba a cambiar, que nos dijeron incluso de la mano de Fukuyama que era el fin de la historia, y como bien dice, y escuchamos al maestro Pereira Mele, nos hicieron pensar, ¿no? Que los mercados prácticamente iban a solucionar cualquier problema en el mundo, que el comercio, que al decir de este liberal Bastiat, me parece que lo decía, donde entra el comercio, donde entran las balas, bueno, eran deseos simplemente, ideales, muy ilustrados claramente, pero sin base ni sustento en lo real. Yo voy a preguntar, por supuesto, pero antes de eso quisiera darle la palabra a nuestro invitado, el doctor Manuel Espinosa, que ya lo conocen, director en jefe del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI de Nicaragua. Adelante, por favor, maestro. Sí, muchas gracias, Carlos. Agradezco al doctor Pereira, ¿verdad?, por tan excelente exposición. Y me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia observa él que el centro, en este caso a la luz o en el rostro de los norteamericanos, tienen contemplado en este nuevo ciclo de reconfiguración de la periferia, sobre todo hacia países como México, Colombia, Chile, Brasil, en función de que el colorario doctrinario de la doctrina Monroe no se le desgrane? ¿Y qué tan viable para los norteamericanos sería usar esa cuarta flota contra cualquier posible, viable, contra cualquier país de la región, del hemisferio? Muchas gracias. Gracias, doctor Manuel.
La verdad que la situación norteamericana es complicadísima. Es complicadísima. Primero, Estados Unidos está viviendo una crisis interna muy profunda, de la cual todo el mundo soslaya, pero la realidad es que la principal supuesta potencia militar del mundo hace 2 años tuvo una sublevación en su propia capital, ocupándole con grupos civiles armados su propio Capitolio. Y creo que eso no ha sido evaluado en su justa medida de los acontecimientos de esa naturaleza. Muchos expertos hablan de que hay una gran posibilidad de llevarse a Estados Unidos o llegarse a Estados Unidos a una cuasi guerra civil, a una secesión de ciertas regiones. Eso en primer lugar. O sea, convengamos que si decimos siempre que nada está atado, también tenemos que poner en la balanza de las posibilidades hipotéticas esa alternativa. La otra alternativa es que Estados Unidos tiene un serio problema también económico interno. En estas horas está en discusión si el Parlamento o el Capitolio permite un nuevo ascenso de la capacidad de endeudarse del Estado norteamericano, que si no me equivoco está en el orden de, ya ha superado los 36 billones de dólares, la deuda pública norteamericana. Una deuda pública que ha sido sostenida a base de la transferencia de esa deuda, de esas inflaciones norteamericanas al resto del mundo a través de su moneda. Cosa que hoy también empieza a estar en tela de juicio, porque no se traslada toda la situación al resto del mundo, porque han empezado a haber negociaciones en otras monedas y hay una bolsa de monedas que empieza a ser una nueva forma de relacionarse en el mundo. Igualmente, un crack norteamericano en ese aspecto sería 10 veces más peligroso que si empezáramos la guerra nuclear hoy, porque arrastraría a una crisis global financiera que desmantelaría a numerosos países, fundamentalmente los países que tienen entre su paquete de acciones deuda externa norteamericana. O sea, vamos viendo que el famoso tigre empieza a ser tigre de papel. Otro tema es cómo Estados Unidos va a administrar el problema de su decadencia étnica, porque hasta ahora su etos constitutivo ha sido siempre los WAPs, los blancos anglosajones protestantes que han tenido una influencia permanente, total y absoluta en la política norteamericana y en todos los rubros que ellos conllevan. Ahora bien, el crecimiento de minorías raciales distintas en Estados Unidos ha puesto en crisis también esa homogeneidad. Ya antes de morirse Huntington, lo que más le preocupaba a Huntington no era una guerra con China, no era una guerra con Rusia, no, era el famoso problema interno norteamericano, por eso sacó su famoso libro, ¿Qué somos?, en el que se preocupaba de que fundamentalmente la minoría en crecimiento de los latinos que viven en Estados Unidos pudiera revertir los valores históricos de la cultura que implementó los anglosajones. O sea, es otro rubro no menor. Y lo estamos viendo a eso. Parece, y permítanme, hasta cómico. Cuando uno ve esas películas últimamente de los norteamericanos con sus soldados en Irak o en Libia, qué sé yo, siempre un sargento es López, Pérez, y ya en la próxima película el teniente va a ser López o Pérez. Entonces, eso también está modificando. Se podrá decir mucho que esa gente ha perdido raigambre de sus orígenes, pero no es tan así, no es tan así.
porque los ADN nuestros se conservan fuertemente por varias generaciones. Y eso es una preocupación fuerte y profunda para Estados Unidos. Fíjense los nombres de los candidatos a presidente en el Partido Republicano, empiezan a aparecer nombres latinos. Fíjense. Bueno, todo ese combo, por supuesto, tiene que ser solucionado de alguna fórmula. Entonces, ¿cuál ha sido siempre la fórmula de cuando uno entra en crisis, en decadencia? Acusarlo a un tercero y entrar en conflicto con un tercero. Porque de paso eso me permite volver a unificar la propia tropa y tenerlas, ¿no es cierto?, bajo un objetivo distinto al que podía tener si empezaba a ver las debilidades internas. Ahora bien, Estados Unidos, mis estimados amigos, no debemos olvidarnos de algo que ha trascendido y ocurrido hace muy poco tiempo, 1 año y 4 meses. La OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, huyeron de Afganistán después de 20 años de guerra y lo abandonaron a los que estuvieron por 20 años colaborando con ellos. O sea, como dice un dicho, es peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero es mortal ser socio de Estados Unidos. Y en ese aspecto también es otro tema que parece ser de que yo no lo veo en ningún análisis que haga nadie, que la OTAN huyó y estaba peleando con una tribu premoderna en un territorio donde disponía de la más amplia tecnología moderna, con las mejores armas que tienen. Y hoy nos quieren hacer creer y convencer de que Ucrania, recibiendo chatarra de segunda europea y plata, le puede llegar a ganar a una potencia de primer nivel tecnológica militar como la Federación Rusa. Realmente, si creemos eso, estamos errándole feo el chuzazo, como decimos nosotros. Chuzazo era una famosa lanza que usaban nuestros criollos cuando atacaban en las cargas de caballería. Entonces, eso es fundamental. Ahora bien, ¿cuál es la única herramienta que administran y con bastante buena actividad? Y son el manejo cultural que todavía tienen sobre nuestra región, que nos hacen creer a la mayoría de la población que Estados Unidos sigue siendo la número 1 en todo, a través de Hollywood, a través de Netflix, a través de las redes sociales. Y segundo, que tienen activos instalados en toda nuestra región a través de ¿quién? De las famosas ONG, que son grupos de élite instalados que nos vienen a causar los inconvenientes correspondientes a cada país. A través de esas organizaciones se envía gente a capacitarse a Estados Unidos, a las mejores universidades, después nos lo devuelven como el salvador que vamos a tener si lo ponemos en el Ministerio de Economía o en el Ministerio de Salud o en el Ministerio X, y en la práctica lo único que hace es ser un brazo transmisor de una ideología que claramente está demostrando que está siendo derrotada a nivel internacional. Pero eso no quiere decir de, como usted bien lo plantea, estimado amigo Espinosa, un peligro, porque la Cuarta Flota sigue existiendo, porque el Comando Sur sigue teniendo actividades en todos nuestros países, porque se sigue haciendo intercambios militares profundos con nuestros militares hacia academias norteamericanas, y que por supuesto eso no es gratuito, y no podemos ser tan tontos de creernos que eso no tiene consecuencias a futuro. Lamentablemente, esas son sí las herramientas que sí pueden utilizarnos fundamentalmente, y una de las herramientas que yo veo más peligrosa para nuestra región, más allá de la ley FAO o
o estas nuevas leyes de la justicia que le son prácticas a ellos, de la cuarta flota, etc. ¿Saben qué? La violencia ciudadana manejada a través de los cárteles. Porque no puede existir cárteles sin un sistema que les permita realizar todas las actividades que hacen. Cuando entendamos y descubramos que los carteles son la parte mínima de una supraestructura de dominación y de comercio y de negocio internacional y que todo termina en el sistema financiero anglosajón, allí vamos a descubrir realmente cómo es esta historia. Y a través de ello nos pueden desestabilizar regiones enteras, nos pueden causar caos en regiones enteras. Fíjense en lo que ocurre. ¿Para qué se hizo el famoso Plan Colombia que se instauró en la época de Clinton? Y fue supuestamente para luchar contra el narcotráfico. ¿Y cuál fue los logros finales? Que la producción de los narcos sigue en crecimiento, que los productos de los narcos siguen llegando a los mercados occidentales, le hace a Estados Unidos y le hace a Europa. ¿Y cómo ocurre ello? Teniendo instalado la DEA, el FBI y un montón de instituciones supuestamente de investigación y un equipo de tecnología de punta, satelital, control de comunicaciones. Nos controlan toda la Internet, la controla Estados Unidos. O sea, ¿cómo nos pueden venir a hacer creer de que un narco opera sin que ellos puedan saberlo? ¿Cómo llegan, no 1 kilo, 2 kilos, cómo llegan toneladas mensuales de cocaína y demás productos de estupefacientes a Estados Unidos? Entran porque son autorizados por alguien, entran porque eso está, como decimos nosotros, la corrupción aceitada. O sea, se permite todo eso. El juez me dijo, miren, si nosotros llegáramos a hacer que le había dicho otro juez norteamericano, si nosotros llegamos a prohibir durante una semana la entrada de coca en Nueva York, se nos prende fuego en Nueva York. Entonces, hay que empezar a entender esto. Nuestra preocupación es muy profunda, pero fíjense que también las posibilidades son muy profundas. Y acá ya no es problema de derechas e izquierdas, ¿eh? Aquí es un problema de supervivencia. Y la supervivencia nuestra va a estar en empezar a tener acuerdos básicos entre nos con el sur global para poder desarrollar nuestras potencialidades. Porque si no, habremos perdido otro siglo más y seremos como hemos sido hasta ahora, basura de la historia. Porque seremos los exóticos, los para ir a visitar. Mira qué bonito ese país, lástima a la gente, ¿no es cierto?, que lo habita. Cuando en la práctica esa gente es la gente que ha sufrido durante décadas y siglos un dominio cultural y un dominio que los ha esclavizado. Y nosotros tenemos todas las potencialidades. Cuando la norteamericana nos dice que tenemos el 60% del litio, entonces tenemos el futuro en nuestras manos. Ahora también, recuerden, ¿cuántas guerras por el petróleo se hicieron? ¿No vendrán ahora las guerras por el litio? Atente estas cosas. Eso es lo que debemos entender. Así que, bueno, nada, no sé si he respondido a tu pregunta, Espinosa, pero bueno, es lo que siento. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Nicolás Barbosa nos escribe desde Arequipa y nos pregunta, profesor Pereira Mele, siendo usted uno de los primeros en la región Sudamérica de revelar los trabajos del señor Evan Ellis, doctrinero militar norteamericano, dentro de los halcones del Pentágono, y también conociendo usted el Perú, ¿cuál cree que sea la importancia estratégica de nuestro país
como para que un señor como Evan Ellis pueda estar entablando relaciones con cierto sector del ejército peruano. Adelante, maestro. Bueno, yo en primer lugar le quisiera decir al amigo de Arequipa que adoro Perú. Me encanta Perú. El Perú fue nuestro primer gobierno, porque el virreinato del Perú gobernó estas tierras, las tierras de Plata, hasta que se constituyó el virreinato del Río de la Plata. O sea, y nuestra relación con el Perú y con el Alto Perú siempre han sido trascendentales. Ahora bien, en este siglo XXI, Perú es un eje geopolítico importantísimo. Nosotros tenemos una teoría, la teoría del rombo, que le llamamos, que es para defender el heartland americano del sur, que es un rombo que es basado en 4 capitales. Es Buenos Aires, Lima, Brasilia y Caracas. Ese rombo nos permite defender y controlar el corazón de la América del Sur, donde están las 2 fuentes de agua más importantes, la Amazonia y la Cuenca del Plata. Pero también están 2 gigantescos países mineros y productores de recursos naturales, que es la República del Paraguay y la República de Bolivia. Y por supuesto esto nos permite también defender esa región, porque es la región despoblada. Es la región despoblada de nuestro continente. Nuestro continente está poblado en las costas, no en el interior. Y eso es una tesis que no es mía, pero la hemos asumido porque uno de los ideólogos que la creó es profesor mío y me ha tomado como su ahijado, el doctor Vuela, un filósofo argentino, el único filósofo criollo que conozco, gaucho para ser más preciso, ¿no? Y que nos permitiría desarrollar a su vez todas nuestras potencialidades en nuestra región. Y de esa forma, establecer un modelo político, económico, continentalista, industrialista, autónomo y que se pueda defender, porque llevaría, por supuesto, esta teoría del rombo a la creación de una especie de, no le vamos a poner el nombre de OTAN del Sur, vamos a decir ejércitos suramericanos, unificados, como era la idea que tenía la UNASUR, acuérdense, con el Consejo Militar de la UNASUR, que fue una brillante idea y que, por supuesto, los liberales la destruyeron. Esto es muy importante que lo convengamos. Y las actitudes del señor Evans, como Bannon, como un montón de otros funcionarios, va a ser la misma. Va a ser intercambiar información, va a ser tratar de conseguir activos en las distintas institutos militares. ¿Para qué? Y para tener todas las potencias lo hacen, no nos equivoquemos. En esto, entre potencias no hay amistades, hay intereses. Y entre las naciones debemos entender eso también. Y que el poder tiene que ser con los iguales, que podemos tener mejores relaciones, establecer cierto tipo de vínculos. Pero si no, lamentablemente, no vamos a poder consolidar esta idea fuerza que es una unidad en serio, una integración en serio, no basada en grandes discursos, sino basada en hechos concretos. Cuando yo vea una ruta bioceánica que nace en Brasil, pasa por Paraguay, pasa por Perú, por Bolivia y llega al Perú, y que nosotros los del sur, Argentina y Chile, nos conectamos hacia el norte y tenemos la salida hacia el nuevo mundo de la economía, que es el Asia-Pacífico, ahí habremos obtenido mucho más que ponernos a hacer 200 kilómetros de discurso. Ahí habremos obtenido la integración real, concreta. Y nuestros chicos y nuestras industriales y nuestros empresarios entenderán así que
Ese es el nuevo mundo de los negocios. Y allí es donde hay que ir y allí es donde va a haber ganancia. Entonces, eso es lo que debemos realizar. Lo demás son hermosos discursos, pero que en la postre no tienen mayor trascendencia porque, como hemos visto, con un par de movimientos son destrozadas todo ese tipo de estructuras o superestructuras que se crean, en la que en el fondo creamos grandes burocracias que se benefician viviendo muy bien, pero que no, a la postre, no realizan la tarea básica y fundamental que es integrar nuestras regiones, integrar nuestras relaciones. Cuando, por ejemplo, yo como licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, mi título sea habilitado en la República Federal de Brasil y un egresado de allá sea igual acá, ahí habremos hecho integración. No que yo tenga que ir a Brasil a rendir de nuevo todas las materias para que se me sea reconocido mi título para poder ejercer en Brasil. Y así con los médicos, así con los arquitectos, así con los ingenieros, etc. Eso es rente. Profesor, ¿me escucha? Creo que se congeló su... Ah, bueno. Doctor Espinosa, ¿usted me escucha? Ah, muy bien. Entonces, sí, te escucho bien. Bueno, creo que tuvo un problema el maestro. Vamos comentando, ¿no? Lo que me pareció, lo que estaba diciendo el licenciado Pereira Mele, es de una calidad informativa sumamente estratégica, ¿no? Sobre todo en este contexto de transición geopolítica, ¿no? De un orden unipolar en decadencia, que entre otras cosas y fundamentalmente ha dejado de producir, ha dejado la economía real física para centrarse fundamentalmente en la mera especulación financiera y, como hemos dicho más de una ocasión, en la impresión ad finitum de, vamos a decir, creo que está que escribe, ajá, un momentito, por favor, está escribiendo el maestro. Oh. Bueno, nos está informando el licenciado Pereira Mele que ha habido un corte de electricidad, pero que ya está retornando. Bueno, mientras está retornando, sigamos reflexionando, ¿no? Sobre su magistral exposición, ¿no? Y sus respuestas tan pertinentes. Entonces, en este contexto de tránsito geopolítico, al menos desde Proyecto Patria, desde este espacio, tenemos una idea, ¿no? Hay dos también presentan estos modelos, estos órdenes, unipolar en decadencia, multipolar en ascenso, también diversos enfoques de desarrollo. Por un lado hemos tenido y conocemos muy bien cómo trabajan por ejemplo, Estados Unidos. La región más se creó Alianza por el Progreso para temas de desarrollo y prácticamente seguimos más pobres a como nos encontraron, ¿no? Con algunas de repente modificaciones, pero en términos generales no se nos ha permitido desarrollar. Ahí está, el doctor Pereira Mele. Muchas gracias. Doctor Espinosa, su audio, por favor. Un gato, me parece. Muy bien, aquí en este espacio somos, ¿no? Bastante amantes de los animales, ¿no? Sobre todo de los caninos y los felinos. En fin, maestro Pereira Mele, estaba más o menos redondeando la pregunta que desde Proyecto Patria le queríamos hacer, para ir ya cerrando este espacio, que ustedes saben nunca es parte de la política de este espacio, justamente es no aprovecharnos más de la cuenta de la disponibilidad de nuestros invitados, que por lo general son personas bastante, como en este caso, solicitadas. En ese sentido, profesor Pereira Mele, quisiera consultarle desde el Proyecto Patria, decíamos, no estamos plenamente de acuerdo cuando usted sostiene que hay un orden occidental, atlántico, fundamentalmente unipolar, que está dejando de ser lo que fue en su momento, ¿no? En varios términos se está retrocediendo en el plano militar, en el plano económico, y mantiene todavía un activo muy potente que es el plano de lo cultural, lo mediático, que no se debe pasar por desapercibido, ¿no? O sea, manejan la narrativa, manejan la discursividad, pero bueno,
Eso es lo más potente que tienen. Y tenemos un bloque eurasiático, claro, que se le denomina también multipolar desde este enfoque, ¿no? El multipolarismo, que presentan también una nueva propuesta y ambos tienen a su vez modelos de desarrollo. Estaba diciendo, ¿no? Estados Unidos siempre nos puso un modelo de desarrollo en el cual ellos condicionaban qué forma de desarrollo íbamos a tener. Por ejemplo, se nos negó siempre el acceso a la energía nuclear, a las grandes infraestructuras, ¿no? Nosotros, evidentemente, creemos, siendo realistas, las potencias son potencias, ¿no? Los imperios son imperios y los imperios no perdonan. Es algo así alguna vez dijo Pepe Mujica. Pero creo que hay matices y diferencias entre ambos, ¿no? O sea, en estas potencias, creo que como somos partidarios de lo que usted dice, ¿no? Debemos posicionarnos estratégicamente en este tránsito. Y me parece que Rusia y China están presentando un modelo alternativo al angloamericano, el imperialismo norteamericano que ya conocemos, donde nos ofrecen posibilidades que no nos han estado ofreciendo el otro bando, por decirlo de un modo, ¿no? Están desarrollando la energía nuclear, las megaestructuras de las que usted habló, que nos permitiría una conexión entre nuestros países y que sinceramente nuestros gobiernos no lo harían pues ni en 200 años por sí solos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Cómo no ser inocentes, ser realistas en esta ubicación, teniendo en cuenta siempre, como le digo, los intereses de las potencias y cómo nosotros podemos sacar ventaja sin vernos aventajados? Por favor. Bueno, Carlos, en primer lugar pido disculpas porque están ocurriendo cortes momentáneos energéticos porque en nuestra ciudad, como te comenté al principio, la canícula es terrible, 44 grados, el uso de energía para refrigerarse es altísima y eso ha llevado a mucha mala crisis hídrica, ha llevado a mayores dramas, ¿no? Bueno, pero ya se volvió a la normalidad. Espero haber podido contestarle a la anterior pregunta también, la que me estaban consultando. Y en lo relativo a lo que tú me dices, mira, dos o tres puntos. Primero, la relación de Estados Unidos con América, con toda América, ha sido siempre de subordinación para nosotros. Nunca ha sido un intercambio positivo, además de todas las oleadas de invasiones que el Caribe y México han sufrido por parte de Estados Unidos desde en casi todo el siglo XX, ¿no? Por ello, el maestro Ugarte, que es un antiguo socialista argentino, un hombre muy formado, desarrolló la teoría del imperialismo norteamericano en el año 1900 y fue tomado por muchos estudiantes, entre ellos Haya de la Torre. Lo asumió el pensamiento de Ugarte. Y para entender lo que era la realidad, cuando asumió un gobierno demócrata, el de Roosevelt, el famoso Roosevelt, ¿no? El del New Deal, lanzó la famosa frase la buena vecindad. Y el líder político argentino por antonomasia y conductor del país, que fue Juan Perón, la determinó así esa teoría. Dice, nosotros hacemos de bueno y ellos hacen de vecinos. O sea, a nosotros nos sacrifican y ellos no tienen ninguna relación nada más que en eso, que usufructuar, ¿no? Y es la continuidad de la política neocolonial que nos aplicó el Reino Unido con la División Internacional del Trabajo. Entonces no nos ofrecieron alternativa. Por eso en la década del 50, el siglo pasado, se empezaron a realizar los grandes movimientos que empezó en principio con la Revolución Mexicana y luego se fue trasladando a todo nuestro continente 20, 30 años después, de querer ser países autónomos y que tuviéramos autarquía propia
y empezaron los procesos de desarrollo industrial importantísimos. Vos hiciste referencia a la energía nuclear. La Argentina se creó, por disposición del presidente Perón, la Comisión Nacional de Energía Atómica en los años 50. Y a partir de ese momento, la Argentina ha tenido y mantenido una política permanente, estable, de continuidad de ello. Y estamos dentro de los 8 países del mundo que manejan tecnología nuclear. Pero ello no significa que no hayamos sufrido en todos estos años un menosprecio, unas agresiones, un tremendo bombardeo para desmantelar esa capacidad tecnológica que se logra con dinero, pero fundamentalmente con recursos humanos altísimamente capacitados que exigen un permanente trabajo para no perder esa mano de obra capacitada, que se te vaya al exterior. Y con el advenimiento de la década del 90 del neoliberalismo, prácticamente estuvimos a muy poco tiempo de disolver años de haber adquirido esos conocimientos. Luego se logró salvar. ¿Qué vamos a esto? Tú lo que me dices es qué diferencia hay entre el imperialismo norteamericano y el supuesto ahora que nos transmiten los mismos medios pro-norteamericanos del imperialismo chino. Porque básicamente es el problema de China más que Rusia. Rusia, a lo sumo, en esta región opera por algún recurso natural y fundamentalmente en la venta de equipamiento militar de última tecnología. Pero China opera comercialmente y opera fundamentalmente como es la gigantesca fábrica productora de bienes del globo terráqueo. Y en la práctica vemos que es distinta la forma de negociación. Pongo solamente el ejemplo de Argentina, que es el que conozco bien. Además del que cuando yo hablé recién del famoso tren bioceánico, es un proyecto chino que une el puerto del sur de Brasil, que ya me voy a acordar cómo se llama el nombre del puerto, y termina en Ila, en Perú, pasando por el Río Grande do Sul, arranca en Brasil y termina en Perú. Prácticamente casi a la mitad del continente sudamericano, ¿no? Y une todos estos países que hacemos referencia. En Argentina, por ejemplo, han hecho y están haciendo gigantescas inversiones en el área de hidroeléctricas, en una necesidad terrible que requiere un país como la Argentina, que es el 8º país en territorio del mundo y que tenía en la década del 50 la primera red mundial ferroviaria. Era más grande la red ferroviaria argentina que la red ferroviaria rusa. Y sin embargo, gracias a distintas accionares, fue desmantelada. Hoy en día se pretende volver a reinstalarla, por supuesto una red moderna con los nuevos modelos, en el cual China tiene mucho que ofrecer y la Argentina tiene todavía capacidad ociosa industrial pesada para poder colaborar. Entonces habría acuerdos y también hay acuerdos con empresas estatales rusas de volver a reinsertarnos en un reequipamiento ferroviario que es fundamental porque ninguna distancia en Argentina es corta, es de menos de 1.500 kilómetros. Entonces eso exige un sistema económico y ecológico para volver a instalar y no dejar como se ha hecho hasta ahora basado en flota de camiones, el traslado de nuestros bienes. Y otro punto que también China nos ha ofrecido y está relacionándose mucho en la infraestructura portuaria, que es muy importante, se está haciendo un hub importantísimo en
la ciudad más austral del mundo, en la ciudad de Ushuaia, la isla de Tierra del Fuego, la última antes de llegar al estrecho de Drake y de ahí a Antártida, para que sea una zona de mantenimiento de grandes buques de las flotas pesqueras que operan en el sur de América, tanto en la costa del Pacífico como en la costa del Atlántico, y que permitiría tener un control más específico de la rapiña que se nos está realizando en nuestros propios, de nuestros propios recursos hídricos. Entonces, la forma de relacionarse es totalmente distinta. Y también conocemos de transferencia de tecnología, cosa que Estados Unidos jamás nos ofreció, transferencia tecnológica, siempre lo que nos vendió fue al libro cerrado, sin tener ningún tipo de injerencia en hacer o modificar algo. Bueno, son formas distintas de relacionarse. No podemos decir qué ocurrirá en el futuro con China, ni con la India, ni con otras potencias emergentes. Pero la realidad actual es esa, y es el momento de utilizar esa realidad actual. Por supuesto que también no todo es un lecho de rosas. En el área de energía nuclear, los chinos nos ofrecen un paquete cerrado y nosotros no queremos. Queremos nuestro propio desarrollo de usinas nucleares, que además esas usinas nucleares las podemos vender a nuestros países vecinos, porque son de muy buena calidad y son económicamente muy accesibles. O sea, vuelvo a reiterar, es todo negociable, pero lo importante es cuando uno tiene capacidad de negociación, cuando uno tiene del otro lado de la mesa una entidad que negocie con uno, no del otro lado de la mesa alguien que impone, que dice o haces esto o si no haces esto pasas a ser nuestro enemigo, y como sos nuestro enemigo te vamos a desestabilizar y te vamos a crear el caos interno y te vamos a hacer la vida imposible. Y si no, que le preguntemos a nuestros hermanos venezolanos, que por tener una actitud de orgullo nacional, de intentar desarrollar un camino distinto, han sufrido y sufren sanciones infernales en su economía y han sido y son objeto de atentados internos terribles, de los famosos ataques a sus redes eléctricas a través de los sistemas informáticos, y eso no lo desarrolla ningún grupito guerrillero, eso lo desarrolla únicamente potencias que tienen estructura militar con ataque electrónico. Y en el mundo hay pocas que pueden hacer eso. O sea, los sospechosos de siempre ya sabemos quiénes son. Eso le ha ocurrido al pueblo venezolano, que por supuesto los medios de comunicación lo han utilizado a eso como la resistencia popular contra la tiranía de Maduro. En la práctica es un cambio distinto. Y hemos visto también cómo la necesidad tiene cara de hereje. Como ahora Estados Unidos, debido a la crisis mundial energética, necesita de Venezuela, empieza a ver con otros ojos y a Venezuela, al, entre comillas, llamado régimen de Maduro, y por supuesto que ya le bajó el pulgar al invento ese que hicieron, que se llamó Juan Guaidó, que jamás fue nada, simplemente fue una herramienta imperial. ¿Para qué? Para desestabilizar al gobierno venezolano y hacer sufrir a los venezolanos, porque los que sufrieron las consecuencias de la plata que robó el corrupto de Guaidó, lo están y lo seguirán sufriendo el pueblo venezolano. Muchas gracias por tan sucinta respuesta, maestro Carlos Alberto Pereira Mele. Y bueno, ya creo que estamos ya nos hemos pasado incluso dentro de lo reglamentario. No vamos a poder hacer todas las preguntas, por supuesto, ya se les hará llegar en inbox al maestro para que pueda absolverlo, pero de momento ya empieza otro programa aquí en Asia TV. Y vamos dando por concluida esta magistral exposición que, como dije hace un momento, nos da brújula para no perdernos en este incierto, peligroso, atribulado
mundo del siglo XXI, ¿no? Por eso este era el espíritu, ese es el espíritu justamente de este primer ciclo de conferencias sobre geopolítica en la historia universitaria de Perú, ¿no? Mirando la geopolítica mundial 1, porque es el primer ciclo. Entonces, vamos cerrando y quisiera las palabras finales de usted, maestro Carlos Alberto Pereira Mele, por favor, para nuestro emprendimiento y nuestro público, sobre todo, lo más importante. Bueno, primero debo agradecer el esfuerzo que ustedes están realizando, que pocas instituciones y pocos organismos realizan para cambiar la historia. Porque lo que estamos haciendo, intentando hacer es cambiar la historia. Porque si la historia la escriben únicamente los que ganan, evidentemente que no es la verdadera historia. Hay otra historia, la historia de los pueblos. Eso por un lado. Segundo, este esfuerzo de volver a poner en el tapete a la geopolítica como una disciplina que permite a los estados, a los empresarios, a los grupos sociales, a los grupos políticos, hacer una comprensión real de la situación mundial, regional y nacional, y de esa forma tener un hilo conductor que permita desarrollar un plan para alcanzar objetivos nacionales, regionales y globales, es básico y fundamental la geopolítica. Y ustedes han vuelto a instalar la geopolítica en ese mundo. Esto es muy, muy importante que lo comprendamos. Hoy en día, cualquier parlachín, como yo le digo, muchas veces hay analfabetos locuaces disfrazados de periodistas y le ponen la palabra geopolítica a cualquier cosa. He visto que se habla de geopolítica del fútbol y sonceras por el estilo. Y realmente uno dice, bueno, este muchacho debe estar consumiendo algún elemento de muy mala calidad para llegar a semejante tonteras y estupideces, perdónenme la expresión. Y nada, creo que este esfuerzo está siendo muy bien recibido. Veo que la audiencia está muy alerta, muy siguiendo estos temas, a pesar de estar, por lo menos en el hemisferio sur, en temporada de vacaciones, con temporada de altas temperaturas, etcétera. Hay gente que está ocupándose y no preocupándose, porque lo importante de nosotros no es preocuparnos, es ocuparnos. Eso es nuestro destino y nos estamos ocupando. Ustedes con el Grupo Patria, el doctor Espinosa con el CREI, nosotros con Dossier Geopolítico, la gente de Asia TV, las universidades que nos brindan esta posibilidad de poder llegar a otros lugares académicos que generalmente están vedados porque lamentablemente también en la parte académica brilla muchas veces el cerco para impedir que entren voces totalmente discordantes con lo que mi cátedra sostiene. Y la universidad tendría que ser al revés, tener 20 campanas distintas, de distintos sonidos, y que cada cual escuche los 20 campanazos distintos y diga, la que más me gustó y la que me parece que mejor toca es la número 16. Porque si no, seguimos con el campanario único, y el campanario único no nos conduce absolutamente a nada. Así que, Carlos, muchísimas gracias, y continuamos en este esfuerzo que creo que va a tener un beneficio. Y antes de cerrar, quiero decir, Fuerza Perú, que el pueblo lo tienen en la calle, y como dijera nuestro dirigente, nuestro jefe político, Juan Perón, ha llegado la hora de los pueblos. Y la hora de los pueblos es esto que ustedes también están viviendo y que nosotros también lo vamos a seguir viviendo y toda América lo va a seguir viviendo. Es nuestra hora, esperemos que logremos todos nuestros objetivos, que son nada más y nada menos que la grandeza de la patria. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pereira Mele. Doctor Manuel Espinosa, para finalizar, por favor, brevemente, sus comentarios finales, por favor.
No, agradezco profundamente todo lo que nos ha compartido el maestro Pereira Vélez, sin duda alguna muy importante, muy aleccionador, lleva mucho contenido formativo, tanto político como latinoamericanista, en función de entramar una mejor unidad continental, que eso es lo que realmente se requiere, y en estos momentos que él nos alerta que es de declive, que ese declive lo convierte en un actor muy feroz, muy agresivo, muy impune en sus acciones y conducta internacional, y esa alerta es la que necesita realmente todo nuestro pueblo. Unidad, alerta y también tomar las medidas necesarias para prevenir en cualquier momento todo ese tipo de acciones. Y estamos claros, ¿verdad?, que esto es un nuevo ciclo, como él marca. La lucha es larga, nadie ha dicho que va a ser fácil, nunca ha sido fácil. Lo importante en toda la historia es que nuestros pueblos presenten la lucha. Presenten esa lucha, que combatamos hasta el final, según nuestros propósitos civilizatorios, según nuestros intereses, y no los intereses del centro dominante, de ese centro explotador, saqueador, esclavizante. Muchas gracias, doctor Pereira. Un saludo y siempre éxito en todas sus funciones. Muy amables ambos, y muchas gracias de verdad por tan magistral exposición. A usted, maestro Espinosa, también como siempre por su asistencia, y a nuestro, por supuesto, editor Iván León, que está siempre en controles, anónimamente haciendo posible esa transmisión. Como siempre, agradecer infinitamente al rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, el doctor Bernardo Escalante Sumaeta, a los directivos de Asia TV que hacen posible esta transmisión a nivel internacional, a todo habla hispana y más allá, ¿no? Marcelo Ramírez, su director, y Ivonne Alves, la conductora, siempre nuestros aliados estratégicos allá en la hermana Argentina. Esto fue la 26ª conferencia sobre geopolítica, mirando la geopolítica mundial 1, 2022-2023, ya vamos cerrando. Hasta la próxima. El martes 24 tenemos a Eduardo Hernando Nieto con una magistral exposición también, por supuesto, en esa misma tónica, los fundamentos teológicos de la geopolítica. Atentos. Esto fue una edición más de Mirando la Geopolítica Mundial con su servidor Carlos Mamani, como siempre. Hasta la próxima. Saludos cordiales. Controles. Salud. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes.